hermano, el placer más grande es cuando llegan estos momentos en que nos vemos, aunque sea virtualmente, y sobre todo a compartir la palabra del Señor. El Señor nos bendiga a todos grandemente. Esperemos que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para que podamos entender todas las cosas que Él tiene para nosotros hoy. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, ustedes saben que estamos haciendo el estudio de la epístola, de las epístolas de Pedro. Entramos en la primera, en primera de Pedro. Ustedes saben, mis hermanos, que el miércoles pasado quedamos en la pregunta donde se decía, o el mandato, ¿no? Donde el Señor decía, sé santo porque yo soy santo. Entonces, nosotros decimos, mis hermanos, relacionando la santidad con nuestra forma de vivir, ¿verdad? Con nuestra manera de vivir la santidad. A veces se pregunta a la gente, ¿pero qué es la santidad? Recuerden que el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces muchas personas se hacen la pregunta, Dios mío, pero ser santo como Él es santo, un Dios tan perfecto que vino a esta tierra, ¿cómo vamos nosotros a ser tan santos como Él? Pues mire que el Señor, Él no nos pide nada que nosotros no podamos hacer. Él llegar a la perfección de Dios jamás. Eso no vamos a llegar nadie. Como decía el apóstol Pablo. No que yo crea que lo he alcanzado ya. Pero por lo menos prosigo el blanco. Y como también dice su palabra, que cuando Él venga, quisiera hallarnos haciendo así. Nosotros perfectos como Jesucristo jamás vamos a ser. Pero sí vamos a estar haciendo el esfuerzo, estudiando su palabra a ver qué cosas son las que nosotros no debemos hacer, que se nos dificulta, pero el Espíritu Santo para eso está en su ministerio con la iglesia. Él está en nosotros, mi hermano. Por eso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que yo puedo? Por lo menos luchar. Por lo menos saber que tengo un pecado que no me quiere dejar, algo que yo estoy haciendo que yo sé que al Señor le molesta en este peregrinaje que tenemos. Y entonces tenemos que luchar para que eso se vaya de nosotros y que el Señor nos ayude en nuestro andar. Entonces dice la palabra de Dios, dice que nuestro Dios posee una personalidad completa, íntegra y maravillosa. Imagínense. Aunque usted y yo seamos simples seres humanos, podemos llegar a ser maduros. Oiga bien, no perfectos como Él, pero por lo menos tenemos que madurar en la palabra. Tenemos, como siempre nosotros sabemos, que Cristo nace hecho un bebé en nuestro corazón. Y Él va creciendo de acuerdo a cómo usted lo vaya alimentando. ¿Cómo usted lo alimenta? Con la palabra. Usted todos los días, por eso también hay, la palabra de Dios dice, desead como niño recién nacido la leche maternal no adulterada. Entonces, nosotros comenzamos haciendo pepino. Vamos estudiando, nos vamos alimentando y entonces, a medida que vamos estudiando, que nos vamos alimentando, es que tenemos que ir perfeccionando y dejando las cosas que hacíamos, ya no debemos hacerlas más. Y entonces en eso que el Señor nos quiere, cuando Él dice que nos quiere encontrar haciendo así, eso es lo que Él quiere, que vayamos todos los días
alimentando ese bebé que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, Cristo nacidito, chiquitito, y que lo dejemos crecer. Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, ese yo, eso, como dice la misma epístola de Pedro, ese yo que tenía Pedro, que él era muy prepotente, vamos a decir, tal vez no era prepotente, pero era muy terco. Y entonces él tuvo que menguar, tuvo que dejar de ser de esa manera que él era para que Cristo se fuera formando en él y lo llevara a la grandeza que terminó Pedro, pero que Dios sabía quién era Pedro, Dios sabía quién era Pedro, y él sabía que él lo moldearía, que ese yo que tenemos muchos de nosotros, que lo ponemos delante de la Biblia, ese yo, mi hermano, hay que dejarlo. Si queremos, como dice el Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad, ¿qué quiere decir? Sin estudio, sin que nosotros no conozcamos cuál es la verdadera vida que el Señor quiere que nosotros tengamos. Entonces, eso verdaderamente es la santidad, la lucha contra el pecado que mora en nosotros. Porque yo siempre recuerdo ese maestro que nosotros tuvimos del hermano Elías, que el hermano Elías siempre nos decía, ¿ustedes quieren ver algo peor que el diablo? Ajá, mírese en un espejo usted, mírese en un espejo, porque es que el diablo lo puede tocar, le puede volar, como dice, y querer hacer nidos, pero si usted no lo deja, él no puede hacer nada contra usted. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. O sea, que la salvación verdaderamente, por eso es que es personal, porque depende de cada uno de nosotros. Entonces, poníamos la vez pasada, en el estudio pasado, poníamos el ejemplo del niño que está metido en la cunita. El niño está muy chiquito ahí y uno lo consiente mucho y todo, pero el niño no se queda ahí. Ese es Cristo en nuestro corazón. El niño tiene que ir creciendo y tenemos que llegar a la madurez en la que ya no vamos a estar como en pleitos, como decía Pablo. No vamos a estar en pleitos, no vamos a estar en contienda, no vamos a estar con ñoñerías, vamos a decir. No vamos a estar con todas esas cosas. Ahora tenemos que ser creyentes maduros, que tengamos que saber qué es lo que tenemos que hacer, porque esto sería ridículo. Un hombre de 20 años metido en una cuna, imagínense usted, Cristo por 20, 30 años ahí en el corazón de uno y usted que no lo deja crecer. No, necesitamos madurar en la palabra. ¿Y cuál es la única forma como se madura? Estudiando la palabra. Esa es la única. Entonces dice, vamos a ver ahora qué dice, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el versículo 17, dice, entonces el 16 se trata de la madurez del cristiano. Mis hermanos, por ejemplo, si usted es un pastor y usted ve una iglesia, por la madurez de las personas, usted sabe para qué da cada persona. Usted puede decir, con visión espiritual, naturalmente, usted puede decir para qué da cada miembro que usted tiene en la congregación. Porque usted se da cuenta, mis hermanos, usted se da cuenta cómo actúa cada persona. Entonces, pero claro, naturalmente, el pastor no va a estar diciendo, mira, usted actúa así, usted actúa así, usted no. El pastor sabe cómo es cada persona. ¿Por qué? Por el grado de madurez. Y ser maduro no quiere decir, como se dicen ancianos, ser maduro o anciano de una iglesia no quiere decir que sea el más viejito. Puede ser, como ustedes saben, puede ser una persona joven.
pero que ha madurado en la palabra. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona, no le importa si es el presidente de la República, no le importa si es un buzo de esos que hacen buceo allá en, ¿cómo se llama esto? En los basureros. Esa gente que andan por ahí recogiendo plásticos, cartones y todo, y que esa es su forma de vida. El día que se presenten delante del Señor, que mueran, si hay algún cristiano entre esos buzos, o si hay algún cristiano siendo presidente, ahí se paran los dos y valen lo mismo. ¿Qué usted hizo con la sangre de mi hijo que yo mandé para allá para que lo salvara a usted? ¿Qué usted hizo con esa sangre? ¿Usted la pisoteó o usted le dio el valor? Oiga, mis hermanos, ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay mucha sangre, mucha cosa y muchas prohibiciones de que nos coman sangre, porque es que la sangre, mis hermanos, la sangre representa la vida. Una persona se desangra y se le acabó la vida, se muere. Entonces la sangre representa la vida. Cuando Cristo se quedó sin sangre, lo último que le salió, cuando el soldado le entró la lanza por el costado, lo único que le salió era ya una agüita de sangre, ya la había perdido todo, ya había perdido la vida, ya la había entregado, y un poquito de plasma, que es como agua. Eso fue todo, él entregó toda su sangre. Por eso era que había tanto celo con la sangre que significaba la vida en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, vemos, dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, oiga, nos va a juzgar es por las obras de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Miren, mis hermanos, si somos creyentes de verdad, personas que estudiamos, que no queremos perder nuestra salvación, que andamos dentro del camino, no a la orilla del camino, que andamos siguiendo los pasos de Jesús. Entonces nosotros, y lo invocamos por Padre, entonces debemos de, como dice la palabra, debemos andar como el andú. Dice aquí, es aquí la frase sin acepción de personas, que Dios juzga con imparcialidad, sin favoritismo, la obra de cada creyente. Él juzga con imparcialidad, sin favoritismo, la obra de cada creyente. Usted, yo lo mandé que hiciera esto, y mire, cuando el Señor nos va a juzgar a los creyentes, no nos va a juzgar si usted es salvo, si usted no es salvo. En este momento estamos hablando de la vida del creyente. Ya este ejemplo yo se lo puse. Si usted está haciendo lo que Dios le mandó, usted no está haciendo lo que Dios le mandó. Si no, pues usted se la pasó haciendo lo que usted creyó, y entonces el día que usted va a ser juzgado, entonces el Señor coge, yo no lo mandé a esto, ni a esto, ni a esto, ni a esto. Usted todo eso se quema. Y entonces lo que yo le mandé que usted hiciera era esto y esto y esto y esto, y usted hizo todo eso. Entonces usted va a estar muy en un cargo alto. Un cargo alto. Eso es lo que en realidad quiere decir. Porque venimos un milenio para acá con el Señor. Entonces dice así, por ello juzgará con justicia equitativamente la vida y obra de cada cristiano. ¿Qué vida tenía usted? Usted se la pasó la vida peleando. Usted se la pasó la vida perdiendo el tiempo. Nada más yendo un ratico allá a la iglesia y hacer una llanto. No. La vida de nosotros está
puesta, el Señor mirándonos por medio del cristal de Jesucristo, a ver qué cada creyente está haciendo con la sangre que Cristo derramó por nosotros. En cuanto la tenemos nosotros en alto, ¿qué tanto consideramos que eso era un precio que mire, usted sabe que en el mundo, dice la gente, que es mejor deber plata, dinero, y no favores? Eso lo dice la gente, porque cuando usted a una persona le hace un favor de esos que a veces no es ni la del dinero que le den, ni nada, sino es el momento en que esa persona lo ayuda a usted. Por eso dice la palabra que nosotros, los cristianos, no debemos tener deuda con nadie. No debemos tener deuda con nadie porque la deuda que como es que nosotros tenemos con Jesucristo es impagable, mi hermano. Esa deuda es muerte de la que el Señor nos salvó, de la muerte, y es gratis. ¿Qué podemos hacer nosotros para pagar esa deuda? ¿Qué podemos hacer? Hermana, el único pago que nosotros le podemos dar al Señor por esa deuda es obedecerle. Es obedecerle. Mire, usted se imagina una persona, ya que estamos hablando de una persona, Dios guarde, se está ahogando, y venga una persona y se tire y la rescate y la salva. ¿Con qué pagará esa persona que fue rescatada de la muerte? ¿Con qué le pagará a esa persona que le rescató de la muerte? No tiene el dinero del mundo, no le alcanza para agradecerle. Y hay que esa persona le pide un favor. Usted se lo haría, mire, gustosamente, corriendo. ¿Por qué? Porque usted está agradecido. Usted está agradecido que le debe la vida, a esa persona. Entonces, mi hermano, por eso es que dice la palabra, porque usted le prestan un dinero y usted coge su dinero y lo usa y usted le paga un interés y le paga la plata y ya, se acabó. Usted no tiene problema, ese era su negocio, usted prestó y yo pagué y ya. Pero ¿y si no le cobran? Si le dicen, deja eso así. ¿Cómo usted paga? Y más en el caso de Jesucristo. Nosotros estamos comprometidos, mi hermano. Usted se ha puesto a pensar el compromiso que nosotros tenemos con el Señor, que nos ha salvado de la muerte, tanto que la gente le tiene miedo a la muerte, porque ahí en Hebreo dice, en Hebreo 2 creo que dice que la gente le tiene terror a la muerte, porque morirse no es bueno, aunque nosotros sí porque es que no hemos sido creados para morir, nosotros hemos sido creados para ser eternos, nos enseña la palabra en Eclesiastés 8:8. Pero qué bueno es cuando usted sabe que usted se muere, pero que usted va a comenzar con Cristo una nueva vida en Él. Me imagino que cada uno va a quedar pensando, ¿qué es lo que yo le debo al Señor? Me salvó de la muerte, me salvó de la muerte. No hay cómo pagarle, al menos que no sea en obediencia, mi hermano. Y más él no tiene creyente consentido, ni ñoño, ni no, es justicia. Usted o hace, y listo. Eso es, de darle valor a la sangre de Cristo. Entonces dice, el hecho de que Dios va a juzgarme debería impulsarnos a ser sensatos y a dedicar más atención al tipo de vida cristiana que estamos viviendo.
tendríamos que asegurarnos que no somos superficiales. Eso es como les explicaba en un estudio pasado, que yo decía que es como que mucha gente lo coge como si fuera algo de aquí, literal. No, porque yo soy cristiano, yo tengo que andarme riendo todo el tiempo, tengo que estar demostrando que estoy gozosa. Y ustedes saben, los que estudiamos la palabra, que el gozo no es estarse riendo, que el gozo es saber que usted tiene un problema y que usted tiene 15 de las soluciones si le conviene y si lo hace por la mejor vía la hace el Señor. Eso es. El Señor no quiere que vivamos una vida ficticia, hipócritamente, haciendo tal vez que amo a los hermanos, ¡ay, cuánto los amo! Y cuando esos hermanos tal vez dan la vuelta, usted agarra y los acaba. ¿Esa es la vida cristiana que el Señor quiere? No, esa no es la vida cristiana. Por eso fue que Pablo escogió a Timoteo, para que usted sepa. Porque de él le dice, con el amor fraternal genuino, genuino es de verdad, con el que te enseñaron tu abuela y tu mamá. Ese amor genuino, es el amor de verdad. Es el amor de verdad. Y que todo sea de verdad. Por eso que el Señor dice, hablar verdad los unos con los otros. Y no sea que todo, ni no es que todas esas cosas no existan en nuestra carne. Acuérdese que yo lo he dicho. Todo, que si es mentiroso, que si es esto, que si todas esas cosas las tenemos en la carne, mis hermanos. Todas esas cosas las tenemos en la carne. Si usted dice que ay, mira, que sea mentiroso, que sea así, a mí no me extraña, porque todos tenemos eso en la carne. Por eso que cuando hermana le dice, quiere ver algo peor que el diablo, mírese en un espejo. Porque todas esas malas cosas las tenemos en la carne. Lo que tenemos que hacer es renacer. Dejar ese hombre viejo por allá enterrado y empezar a vivir una vida sobrenatural, de andar como él anduvo y seguir los pasos de Jesús, seguir los pasos de Jesús. Entonces, dice, bueno, dice también que el evangelio, fíjese, y vamos a ver si entendemos esto. Figurativamente, es decir, usted puede coger un ejemplo de aquí sin que sea exactamente la situación. Figurativamente hablando, el evangelio no consiste, oiga bien, no consiste en rociar con agua bendita un montón de malas hierbas. Ustedes saben que el agua en la palabra significa limpieza y es bendita porque es la palabra de Dios. Entonces, cuando usted, por eso que el Señor también nos prohíbe, dice, no le echéis, ¿cómo es? ¿Qué dice la palabra? Que no le echéis la palabra como a los puercos, a las cosas buenas, que no la echéis a los puercos. Cuando una persona se cierra, que no quiere oír la palabra, no se la dé, porque ¿para qué? Un puerco, como dicen, le fascina revolcarse en el lodo. Usted puede coger un puerco, bañarlo y dejarlo bien limpiecito y él sale corriendo y en el primer pozo de lodo que encuentra, en ese se revuelca. Entonces, por eso que dice que el evangelio no es coger coger y tirarle agua bendita a una grama mala. Como que usted tuviera un jardín de grama mala y saliera regalo todos los días. Eso no es así. La palabra de Dios hay que sembrarla, pero la gente sabe, o la gente tal vez no lo sabe, que cómo es que la palabra de Dios es para que te vayas limpiando, para que te vayas poniendo, para que no te seques. ¿Qué le pasa a una grama en un jardín que tenga una grama bonita? Si usted no la riega, se seca. Se seca.
Por eso el ejemplo de cuando dice que la vida del hombre aquí, la vida del hombre aquí es como la flor de la grama, que por la mañana es, ay, qué bonita esta flor que está en el sol ahí, bien bonita, pero está porque está bien regadita, ¿verdad? Pero por la mañana, en la tarde ya se cae, en la mañana amanecen otras flores. Entonces, así es la vida del hombre. Que aquí estamos ahorita hasta que llegue el tiempo de que tengamos que partir y ya se murió, porque está dispuesto que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Eso de que hay reencarnación, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y que la gente dice que va pagando, pagando. No, 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 no. Cada persona, el Señor lo dijo muy claro en su palabra, el alma que pecare, esa morirá. Cuando Moisés le dijo, Señor, pero mejor quítame de aquí esto y lo otro, que cóbrame a mí todo lo malo que han hecho esta gente, porque mira, el Señor dijo que no. Cada quien, dijo el Señor, ¿tú crees que yo no puedo darte otro pueblo más grande, obediente y todo? Pero no, yo no le voy a cargar los pecados de ese hombre a ti. Ya eso lo cogió, en ese momento él decía, ya yo tengo mi plan, ya yo tengo mi propósito. Esos pecados los va a coger Jesucristo. No hay ningún hombre que va a coger los pecados de otro hombre. El alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que dice, nos enseña la palabra de Dios. Entonces dice, el evangelio lo que hace es que transforma. ¿Para qué estamos nosotros oyendo estos estudios bíblicos? Si somos grama mala, nos va a caer como agua, nos paramos y nos vamos y no hizo nada por mí. Pero nosotros, los creyentes, nos vamos oyendo y vamos viendo de qué en esta carne que tenemos, de todos los malos, tenemos en esta carne, vamos a ver cuál es mi parte que tengo yo que revisarme para irla lavando cada día. Entonces dice, por eso es que Pedro, dice que la vida de nosotros tiene que ser transformada, porque trae con él, con Cristo, trae una esperanza viva que se funda en su resurrección, que se funda en su resurrección. Entonces dice, los creyentes tienen la vida que han recibido de un Salvador vivo, porque Cristo no está en la tumba, Cristo resucitó, Cristo ya no está muerto. Entonces nosotros tenemos la esperanza viva de un Cristo vivo y que está sentado en el cielo, ¿verdad? A la derecha de Dios. Ahora vamos a leer el capítulo 18, el versículo 18. Dice, pues ya sabéis que fuiste redimido. Oiga, esta sangre fue para pagar el precio de nosotros. Ya ustedes saben lo que es la redención. Pues ya sabéis que fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir. Antes vivíamos, cuando estábamos en el mundo, de una manera vana. Hacíamos lo que queríamos. No teníamos el conocimiento, aunque habíamos sido escogidos, oiga bien, desde el vientre de nuestra madre. No habíamos estudiado la palabra y no sabíamos lo que nosotros habíamos recibido. Pero ahora, o sea, no sabíamos lo que teníamos y ya Dios trabajaba con nosotros. Ya Dios trabajaba con nosotros. Yo les he dado a ustedes testimonio de que yo no conocía a Cristo y Cristo cuántas cosas no hizo por mí. Claro, yo creía en Dios, pero yo no le conocía. Ahora sí puedo decir que yo tal vez de oídas lo había oído, pero que ahora mis ojos lo ven. Yo lo vi hacer cosas en nuestras vidas. Salvarnos a nosotros de situaciones. Pero él sabía que yo iba a ser su hija, pero yo no sabía que él iba a ser mi hermano mayor que me iba a rescatar. Pero ahora, con el estudio de la palabra, es que uno viene y se enfrenta a esta carne
que es peor que el diablo, porque esta carne es la que nos manda. Me gusta esto, me gusta lo otro, quiero lo otro. Y entonces, ahora sí, nos cabe lo que dice aquí la palabra, que hemos sido rescatados de nuestra mala, vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, claro, que somos hijos de fulanito y de fulanita, pero más nada, no éramos hijos de Dios, no éramos hijos de Dios. Dice, no con cosas heredadas de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mis hermanos, nosotros creemos que Cristo fue un hombre sin mancha y sin contaminación. ¿Y qué mejor testigo para decir esto que Pedro? Pedro, que vivió 3 años pegado ahí con él. Y cuando Pedro dice que esa sangre es preciosa, más preciosa que el oro y que la plata, porque el oro se corrompe, la plata por igual. Mis hermanos, ¿cuántas personas no han tenido o tienen vajillas de plata? Y prendas que se han tenido de oro. Y le voy a decir algo, que usted guarda esa plata para visitas especiales, para ocasiones especiales, pero cada que usted va a usar esa plata, venden un líquido que la pone brillantica, brillantica, y la deja como reluciente. Y usted la tiene para poder comer, lavarla perfectamente, para entonces quitarles esa cosa, esa pasta que usted le pone para que la pasta brille. Usted tiene que quitársela y todo esto tiene que ser lavado. Pero nosotros no hemos sido comprados ni con oro ni con plata. Eso se corrompe. Pero la sangre de Cristo, no. La sangre de Cristo, por eso dice Pedro que es preciosa. Hemos sido comprados a precio de sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo dice el apóstol Pedro. Y los creyentes los tenemos que creer. Como nos dicen también en Hebreo 11. Dice que por fe creemos que el universo fue creado por su palabra. Por fe, porque ninguno estábamos aquí cuando Dios estaba haciendo el mundo, cuando Dios estaba haciendo la tierra, y nosotros creemos que Dios hizo la tierra. En Romanos 2 dice que la palabra de Dios habla por la naturaleza. ¿Quién puede haber creado un universo tan perfecto que la tierra que da vueltas tantas veces, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, que abajo de nosotros hierve el fuego, que la corteza terrestre es una cascarita, por decirlo de alguna manera, porque el centro es fuego, y que es, ay, no, mis hermanos, no. ¿Quién? ¿Qué ser humano? Por ahí andan clonando ovejas, clonando gente, clonando cosas, haciendo cosas de las cosas ya creadas. Pero el universo fue hecho por la palabra de Dios. No había nada de qué material voy a coger para hacer esto, ni cómo las cosas trabajen en esta forma. Debajo del mar hay un mundo, hay plantas y hay de todo. ¿Y todo por qué se mantienen? Por el sol. Como nosotros aquí estamos en la tierra, no estamos en el mar, pero también vivimos por el sol. Usted se cuenta que ya dicen que el encierro, si usted no sale a coger sol para que coja vitamina D, que es la que le sube las defensas y le hace todas esas cosas, se muere una gente. Oiga,
para que usted sepa. Entonces, cuando Pedro dice que ese cordero era sin mancha y sin contaminación, igualmente lo creemos por fe. Sabemos que es así. Dice así que el apóstol estaba aquí hablando de la obra objetiva de Dios a favor de la salvación de las personas. Es decir, él estaba aquí hablando de su redención. Solamente ese hombre sin mancha, sin contaminación, podía darse el lujo de decir que con su sangre nos iba a limpiar el pecado a todos. Pero nosotros, imagínense, ¿qué le podemos nosotros ofrecer a Dios? Una sangre toda que nos corre toda contaminada, porque sangre que somos descendientes de Adán y Eva que pecaron, por eso que dicen que nacemos con el pecado original de Adán y Eva. Pero con la sangre de Cristo nos queda limpio todo pecado nos queda limpio de la redención. Dice, él tuvo que pagar un precio por usted. Usted y yo hemos estado bajo el juicio de Dios, porque la Biblia dice en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, que el alma que pecare, esa morirá. Y eso es lo mismo que le decía ahorita. El alma que peque, esa morirá. Dios nunca ha revocado ese decreto. Él nunca ha dicho que ese decreto no va a ser. Dice, y él es el mismo ayer, de hoy y de siempre. La inmutabilidad. Inmutabilidad es lo que yo digo, lo mantengo. De Dios es el terror de los malvados. De los malvados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se creen que están llenos de pecado y que cuando se mueran, no, cuando se mueran, ahí van a encontrar quien los entierre y les recen un Padre Nuestro y se van para el cielo. No, no es así. El alma que pecare, esa morirá. Y si usted no se arrepiente, y si usted no hace las cosas que a Dios le agradan, sepa usted, si usted no recibe a Cristo, usted lo llama a su vida y le dice, usted está consciente que usted es pecadora o pecador. Usted sabe que usted necesita un Salvador para poder entrar al reino de los cielos. Ese Salvador es Cristo. Y que de una vez que lo inscriban en el libro de la vida, que eso es lo más importante para los seres humanos, estar inscrito en el libro de la vida. Como le dijo Dios a los discípulos la vez que los mandó a que fueran a hacer por ahí, a predicar la palabra. Y ellos venían felices porque veían al diablo que caía como rayo por la palabra que ellos pronunciaban cuando los reprendían. El Señor les permitió que vieran todas esas cosas, que vieran que Él era de verdad. ¿Y qué le dijo el Señor? No se alegren, que el diablo se caiga ante sus palabras. Alégrese más bien que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, porque eso sí tiene valor. El diablo se somete, pero se somete a la palabra de Dios. Se somete al Dios que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y entonces esa palabra, él se somete. Pero si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, olvídese que se puede llevar una mala sorpresa. Así que inscríbase en el libro de la vida. Haga crecer a Cristo en su corazón y cada día haga lo que esa nueva vida en Cristo renazca y funcione en usted. Entonces dice, por eso que dice que los malvados, si supieran, no, porque yo después ahí, no, y pensaran en esa característica divina. Dice, oímos decir, no, que eso era antes, eso era en el Antiguo Testamento,
Es que ahora las cosas han cambiado. Ahora, no, los hombres de verdad cambiamos. Que si antes se usaba una falda larga y que ahora se usa una falda por la rodilla. Que antes era de este modo, pero son cosas de aquí abajo, de la tierra. No son cosas celestiales. Pero el que cambia es el hombre aquí abajo, de costumbres. Pero el Dios de los cielos no cambia. La orden que él dio hace 2000 años y hace cuando dio los 10 mandamientos, ya, esas son las mismas que tenemos que hacer hoy. Él no cambia. Cambia el mundo, las costumbres y las cosas, pero Dios no cambia. Destacamos ahora, bueno, esta parte habla de que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y dice que somos purificados, aunque el oro y la plata son purificados con fuego al rojo vivo, eso no tiene, para Dios eso no tiene valor. Pero la sangre de Cristo es imperecedera. Y nosotros no hemos sido rescatados ni redimidos con cosas corruptibles, dice aquí la palabra. En este versículo el apóstol dijo también que habían sido rescatados de su buena manera de vivir heredada de sus padres. Estimado oyente, esta vida es algo vacío, vano. Amigo oyente, si la redención de Cristo, sin la redención de Cristo, no hay nada que carezca tanto de significado como una vida humana separada de la redención de Cristo. Vamos a ver si se entendió. Dice que nuestra vida ha sido vana sin la redención de Cristo, ¿verdad? Fuéramos con vivir. Dice, no hay nada que carezca tanto de significado. Oiga bien, no hay nada que carezca tanto de significado. De significado. Que es una vida separada de Cristo. Todo lo demás tiene algún propósito en este mundo. No sé si ahorita mencioné algo de eso. Usted ve el sol, tiene su ministerio. Vamos a ponérselo así, para que nos entendamos. El sol tiene su ministerio, la luna tiene su ministerio, cada estrellita que usted ve y las que ni vemos porque están muy lejos, tienen su función, mis hermanos. Y entonces los hombres también tenemos una función. Y la función que los hombres tenemos en esta vida es la redención que Cristo nos dio. La iglesia tiene la función de llevar el evangelio, mis hermanos, por todo el mundo. No porque Dios necesite de nosotros. Nosotros sabemos que nosotros somos los que necesitamos de Dios. Pero Dios, por amor a nosotros, Él vino, murió y nos tiene por heredad la tierra que vamos a vivir, para que vivamos un nuevo paraíso, como el de Adán y Eva. Así mismo. Para eso fue que Cristo murió. Entonces dice, o sea, que es que vamos a estar con Cristo y vamos a aceptar a Cristo y vamos a todo, pero es que Él nos tiene cosas buenas que nosotros debemos ganarnos. Nosotros debemos ganarnos todas esas cosas buenas que el Señor tiene para nosotros. Nosotros tenemos que ganarlas. Entonces dice así. Dice, el versículo 19 lo leímos. Vamos a ver qué dice el versículo 20. Él estaba destinado, esto es bien importante que las personas entiendan. Eso está también en Juan 1:1,
donde dice en el principio, el verbo era Dios. Oiga, era Dios, porque es Dios. El verbo estaba con Dios. Y el verbo se hizo Dios aquí en la tierra. Se hizo hombre para venir aquí en la tierra. El verbo. El verbo es la palabra de Dios. Por eso cuando le decíamos que el mundo fue hecho por la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Jesucristo. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Entonces, mis hermanos, él estaba destinado, porque Dios mismo tomó esa decisión. Desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Los últimos tiempos fue cuando Cristo nació. Estamos viviendo ya la era de la iglesia, la época de la iglesia, la época de la gracia, que cuando la gracia se acabe, que cuando va a aparecer el anticristo. En la frase destinado o preparado desde antes de la fundación del mundo, una expresión mejor sería conocido ya. Ya Cristo existía y era conocido por Dios por si era el mismo. Era desde antes de la fundación del mundo. Y recuerden que él sabía que iba a tener un cuerpo, que era la iglesia. Él lo sabe todo, él para eso es Dios. Y aquí, como lo dice el apóstol Pedro también en un lugar, Señor, tú lo sabes todo. Si tú lo sabes todo, ¿por qué me preguntas si te amo? Tú lo sabes todo. Dios es omnisciente, Él es omnisciente. Entonces dice, cuando comenzamos a tratar con términos como predeterminación, elección, predestinación y conocimiento anticipado, pensamos que el hombre de nuestro tiempo, con su mente limitada, trata a Dios como si él fuera una gran computadora. Y no creemos que sea eso. Nosotros no creemos que él es una gran computadora, no, él es Dios. Él es el ser omnisciente, omnipotente, omnitodo, omnitodo. Entonces dice así, somos conscientes de que lo importante es que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Expresándolo con mayor claridad, podemos decir que la cruz de Cristo, oiga bien y entiéndase esta partecita, por favor. Expresándolo con mayor claridad, podemos decir que la cruz de Cristo no fue como una ambulancia enviada urgentemente al lugar de un accidente. No, él no fue enviado hacia nosotros. Ay, que aquel se va a morir, corran, Cristo, corre, vete a morir. No, 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 no. Eso fue muy pensado. Eso fue lógicamente muy pensado. Lógico para nosotros, pero ustedes saben que el reino, la vida sobrenatural es ilógica. La vida sobrenatural es ilógica. Pero como nosotros somos personas que debemos vivir de manera sobrenatural, para nosotros no es ilógica. Esto no es que yo tengo, ay, ya Señor, me estoy muriendo, ven, uy, y sálvame. No, mis hermanos, no, no, no. Tú tienes que reflexionar en esto. Dice, Cristo fue el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo porque Dios supo todo el tiempo que usted y yo, estimado oyente, necesitamos personalmente de un Salvador. Eso lo sabía el Señor. Y Él nos amó tanto que proveyó ese Salvador. Y no necesitamos a un Dios que se parezca a un enorme ordenador para aprender esta verdad. Solo necesitamos un Dios con un corazón tan grande que proveyó por medio de su gracia una redención para la humanidad. Ahora el versículo 21 dice así, ay Dios mío, voy a darme rápido, se me está acabando el tiempo. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
vuestra fe y esperanza sean en Dios. Usted no puede poner su fe en nada más. Usted no puede en nadie más. Su fe debe ser solamente en Jesucristo y su esperanza en Dios, la piedra viva. Aquí vemos que Simón Pedro continuó recordando la importancia de la resurrección de Cristo. Él estaba impactado. Y a continuación enfatizó que nuestra fe y esperanza debían estar depositadas en Dios. Previamente el apóstol había reunido las palabras gracia y esperanza. En este versículo vemos que las palabras son fe y esperanza. Oiga, el justo por la fe vivirá. Pedro fue el gran apóstol de la esperanza y la esperanza se apoya en la resurrección de Cristo y en el hecho de que nosotros tenemos un Salvador viviente que regresará en un día futuro. Nosotros esperamos que ese Salvador venga a buscarnos. Ay, después que murió, que hizo de todo y que nosotros hemos creído en él y que nos hemos sacrificado de tantas cosas, dice que buena, dice la carne que hay allá en el mundo, por él, para darle gusto a él. Él nos va a dejar aquí. No, él nos viene a recoger para darnos la vida que si le obedecemos, merecemos. Entonces dice el 22, al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, acuérdense que estamos en el ministerio, el Espíritu Santo está en la iglesia, habéis purificado vuestras almas, oiga bien, para el amor fraternal no fingido. Si usted no quiere a un hermano, confiéseselo a Dios. Señor, no quiero a esa persona, por favor, tú me mandas que amemos a los hermanos, porque tú vives dentro de ese hermano. Yo tengo que amar lo que hay dentro de ese hermano, no lo que yo estoy viendo de ese hermano. Tengo que amar lo que hay dentro de él. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso mismo dice él. Cristo vive en él. Entonces yo tengo que, por amor a Cristo, amar a ese hermano. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y si no es así, entonces hay ahí el que no quiera ser hermano es el diablo, porque Cristo vive en él. Y yo no me voy a poner al nivel del diablo a no gustar de ser hermano. Así que mis hermanos, vamos a entender esto. La frase el obedecer la verdad mediante el Espíritu habéis purificado vuestras almas nos hace recordar que la palabra de Dios es como un agente limpiador milagroso. Así como en el mundo comercial se anuncia en los medios la superioridad de un producto que por sus muchas propiedades limpia los objetos a fondo, la sangre de Cristo, a nosotros, destacándolos sobre otros de la competencia. No, oiga, de la competencia. Recordemos que en el ámbito espiritual, el único factor milagroso de limpieza y purificación del mundo es la palabra de Dios. Para eso de ponerle muchos libritos arriba a la Biblia, eso no conviene. Esta palabra realmente quita las manchas de la impureza en una vida y todos necesitamos acercarnos a ella para recibir su efecto. Después el apóstol Pablo continuó hablando del amor fraternal sincero y aconsejó a sus lectores diciéndoles amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Estimado oyente, su relación con la palabra de Dios le llevará a usted a tener una relación apropiada con los demás. Vamos a ver qué nos dice el versículo 23, que tal vez me brinque muchas cositas por aquí para que ya no se haga más tan largo. Pues habéis renacido, oiga bien, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ay, Dios mío, quisiera acabar, pero vamos a hablar un montón de cosas ahí. Ahora estamos viviendo en un día en el cual muchos hombres desean destacar su fortaleza y virilidad, y muchas mujeres desean ser atractivas. En este contexto queremos enfatizar que la palabra de Dios puede comunicar a la vida de una persona una verdadera fortaleza y una genuina atracción integral. Usted ve que un creyente, si es amable,
si es amoroso, bondadoso. Mire, la gente lo va a querer por cómo es. Uno puede ser feo y la gente ni se fija en eso, porque le gusta su manera de ser. Mire, mucha gente se mandan a hacer toditas, son de plástico, y mucho maquillaje, y mucha cosa, y mucha cuestión, y los divorcios están así, en cantidad. ¿Por qué? Porque aquí están vacíos, no encuentran nada en ella, aparte de un plástico, y mucho salón, y mucha cosa, no encuentran nada en esas personas. Son personas, como dice la palabra, que tienen una vida vana, una vana manera de vivir. Creen que así se van a conquistar a los hombres, a los millonarios, y después coge la candela, los millones, el plástico y todas las cosas, y para el infierno. No, mis hermanos. Mujer virtuosa, como dice la palabra, Proverbios 31. ¿Quién la hallará? ¿Quién la hallará? Mujer virtuosa, mi hermano. Eso es lo que nosotros debemos ser. Entonces, dice aquí, porque esa palabra está llena de vida y transmite una vida auténtica, las personas creyentes. Uno tiene que aferrarse al Señor Jesucristo, el Salvador, depositando su confianza en Él. Y entonces tendrá lugar el nuevo nacimiento espiritual. Será un nacimiento milagroso, porque la palabra de Dios es poderosa, llena de vigor y fortaleza. Penetra hasta lo más profundo del corazón y convierta al individuo en un hijo de Dios. Y esta realidad es muy importante. Deseamos destacar ante aquellos que se preocupan por su virilidad o por su feminidad, de los hombres alzando pesas y qué sé yo qué. Y entonces dice que concentran su atención constante en lo efímero. Se enfermaron y bueno, ustedes llegan. Y están perdiendo de vista esta obra importante, esta otra e importante realidad. A veces parece que la mayoría de la raza humana se está obsesionando con el culto a la persona, con esa búsqueda de éxito social por medio de las apariencias. Quisiéramos que si algunas de las personas nos están escuchando, descubran que aquella fuerza sobrenatural que realmente trae a las personas una verdadera vida es la palabra de Dios que nos revela el Señor Jesucristo. Cuando nacemos espiritualmente, algo tremendo ocurre dentro de nosotros mismos. Vamos a ver qué nos dice el versículo 24 y 25 a lo mejor juntos. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Ya eso se los expliqué delante. Vamos al 25, a ver si acabamos. Mas la palabra del Señor. Usted, pues como dicen, esto va a estar bonito aquí mientras esté aquí, pero cuando se muere va a ser, ya usted sabe. Mas la palabra del Señor es así, no se muere. Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por encima de todo necesitamos, oigan bien. Por encima de todo necesitamos la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. No queremos minimizar el lugar de la música, de los métodos y de la organización, pero absolutamente no hay sustituto para la palabra de Dios. Recordemos que en un mundo en el cual todo es transitorio y perecedero, la palabra del Señor permanece para siempre. Y con eso concluimos ya el estudio de hoy. Me volé una gran parte para darle, en esa parte que me volé allá arriba, voy a hablar un poquito, donde nos habla de que Dios, hermano, no necesita de nosotros. Él quiere salvarnos a nosotros. Él quiere llevarnos con Él y ofrecernos esas cosas que nosotros vimos en las bienaventuranzas, que son cosas lindas, la tierra, todas esas cosas buenas. Y nosotros, ningún ser humano, nos podemos imaginar que Dios nos necesita. Y cuando, como dice ahí mismo en una parte, dice, ¿cuándo nos damos cuenta con eso? Cuando nos enfermamos. Usted
por ejemplo, el Señor hizo maestros, ¿verdad? Maestros y pastores y de todos los 5 ministerios de la iglesia, pero eso para tener un orden. Pero usted se enferma, olvídese, olvídese que Dios tiene otra persona preparada, lista y que usted ve que las cosas caminan sin usted. Y usted puede quedar pensando, ay, pero yo creía que yo era necesaria allí. El único necesario en una iglesia es el Espíritu Santo. Del resto, como dice Abraham, si usted necesita una persona allí que sea como esa o mejor que esa, hasta de las piedras la levanta y la pone ahí, porque Dios es todopoderoso. Por eso es que no podemos poner nuestros ojos en los humanos, sino que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y confiar que Él nos va a dar la gente que nosotros merecemos por nuestro buen andar, por nuestra obediencia. Él nos va a poner, no nos va a traer una persona que nos esté llevando una palabra correcta, no nos va a traer un mentiroso ahí, no. No, Señor, el Señor va a traer una persona hasta mejor que esta persona. Así, mis hermanos, que el Señor nos haya bendecido rica y abundantemente, mis hermanos, amados, y que podamos, mis hermanos, sacar provecho de todo esto. Óigalo de nuevo en su casa y examínelo paso por paso, lea esa palabra de 1 Pedro y usted verá cómo que la va a entender. Dios nos bendiga, mi